Muy bien, hoy vamos a hacer una continuación de lo que hablamos el domingo pasado, por eso es importante que si no escuchó la primera actualización por entendimiento, es importante que escuche la primera porque nos vamos a basar en mucho de lo que se habló el domingo pasado, o en el concepto en realidad. No vamos a hablar lo mismo, pero el concepto es una continuación del primero, por eso es importante que podamos haber escuchado el primero o después escucharlo para tener un completo panorama de lo que estamos hablando. Actualización por entendimiento. Interesante cuando hablamos esta palabra. Lo primero que surgió cuando creímos y entendimos con respecto al año, no solamente al año físico, numérico, sino al año como un indicio de un principio, de un tiempo de reforma en nuestras vidas. Ese tiempo de reforma puede llevar días, meses o años. Todo dependerá de nuestra determinación, nuestro deseo de actualizarnos en el entendimiento por sobre todas las cosas. Hablamos mucho de entendimiento fin del año pasado, de entender, de conocer, de entender. Venimos hablando mucho acerca de esto, por eso hablamos mucho Romanos 12:1 y 2, donde hablaba de renovar el entendimiento para comprender, entender la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y un poco de eso vamos a seguir hablando en el fundamento. Cuando hablamos de reforma dijimos que una reforma es aquello que se propone, proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Las reformas se plantean como solución para modificar algo que debe ser corregido porque no funciona o está errado, porque resulta insatisfactorio o no se adapta a las nuevas realidades. Entendimos que la reforma no es un suceso, sino un movimiento de transformación. Amén. Y hablamos de actualización, que tiene que ver con reforma, obviamente, porque los sinónimos de actualización es reformar, también está en esa parte. Con buenas intenciones, pero más que nada con un espíritu religioso, con un espíritu errado. Entonces, los conceptos que hemos incorporado, aunque fueron verdad en su momento y la palabra sigue siendo verdad, el entendimiento de esa verdad no ha sido el correcto. Por eso, en muchísimos de los casos, no hemos visto todo lo que deberíamos de haber visto. Antes de continuar, quiero saludar, porque estaba recién escuchando por la aplicación, a toda la audiencia de Universo Radio. Los que cantan también salen, ¿sabían, no? Están cantando y están saliendo por radio, en directo, todos los que hablan. Alejandra, saliste en radio hoy. Estaba escuchándote por radio recién hace un momento. Así que para toda la audiencia, y Andresito que está allá en la radio como operador, y damos gracias a Dios también por su vida. Y un saludo grande para toda la audiencia que está acompañándonos. Seguramente muchos de los que están en cama o están guardaditos nos están escuchando a través de la aplicación. Para ellos un gran saludo. Y bueno, estén conectados. Levantate de la cama, ¿sí? Levantate de la cama, no sea vago. Te escuchan de la aplicación de la cama directamente. No, es peligroso eso. Muy bien, ¿avanzamos? No significa, dijimos, que todo esté mal, pero sí lo que esté mal debe ser corregido para una mejor función, y lo especificamos esto. Dijimos que el enemigo del crecimiento o de la actualización viene a través de la inmadurez, de la ignorancia o la inconstancia. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de estos temas también. Cuando hablamos de actualizar por entendimiento, la semana pasada comenzamos diciendo que la idea era comprender y valorar algunos aspectos de la trascendencia, de la elección de Dios por nosotros en Cristo. O sea, nosotros fuimos elegidos en Cristo.
antes de la fundación del mundo. Nosotros no fuimos elegidos el día que levantamos la mano y decidimos aceptar a Jesús en su corazón, en mi corazón. Él ya nos había elegido de antes. Ese fue el día que nos enteramos de lo que Él había ya hecho, predestinado previamente por y para nosotros. Comprender por la renovación del entendimiento la grandeza de la salvación, que es para que Cristo sea manifestado a través de nosotros por y para su propósito eterno. Dijimos que no puede haber manifestación del propósito eterno si no hay una formación. La formación es por causa de nuestra ubicación. Hablamos del cuerpo de Cristo y sabemos que dentro del cuerpo todos tenemos un lugar, una ubicación y una función. Conocer no significa que uno entienda, se entiende por formación, ¿sí? Yo puedo conocer acerca de una computadora, conozco cómo se prende y algunas cosas básicas, pero no tengo toda la información. Para que yo pueda tener y sacarle el máximo provecho a una computadora, tengo que estudiar todo el sistema y todos los componentes y todos los programas para que yo pueda sacarle un máximo rendimiento a esta computadora. No sé si se entiende el concepto, ¿sí? Uno puede conocer, pero para entender todo hay que formarse, diga formarse. Es importante entonces la formación. Porque muchas veces yo conozco a Cristo, ¿sí? Porque una vez oró, levantó la mano y dijo, pero nunca más se conectó con esa realidad. Conocer a Cristo es mucho más. Conocer de Cristo o conocer a Cristo son dos cosas totalmente diferentes. Y ahora vamos a tratar también de desarrollarlo. La actualización está relacionada puntualmente con una constante formación. Por eso la tarea que Dios le entregó a los 5 oficios era la de formación, de formar, de equipar, de enseñar, ¿sí?, a todo el cuerpo de Cristo hasta que llegue a la medida, hasta la estatura de la plenitud del varón perfecto. Eso dice Efesios 4, 11 y 12. Entonces, la actualización está relacionada con esa constante formación. Todo, dijimos la semana pasada, está trazado por un designio o propósito eterno, no por una situación momentánea o circunstancial. Esa puede ser nuestra perspectiva de la realidad, pero no lo que realmente sucede en Dios. Todo, a los que aman a Dios, todas las cosas fueron diseñadas, preparadas para que nos ayuden para el bien del propósito eterno. Amén. Dijimos también que Dios conoce de antemano, que a Él nadie le tiene que decir o enseñar, porque Él ya lo sabe antes aún de que algo exista, ya lo conoce de antemano. Dijimos que en Dios no hay situaciones accidentales, ni nada que lo tome por sorpresa. A nosotros sí nos puede pasar, pero a Dios no. Todo lo sabe antes de que se manifieste por su presciencia, su conocimiento anticipado de todas las cosas. ¿Sí? Él nos elige para manifestar un aspecto de su propósito dentro de un tiempo específico a través de Cristo en nosotros. Por eso hablamos de elección, formación y manifestación. Un poco esa es la introducción para que nos metamos en el tema de hoy. Todo lo que nos sucede a nosotros, puntualmente, está relacionado con lo que primeramente Cristo vivió. O sea, Cristo es el modelo, es el diseño original, ¿sí? Por eso Cristo vino a la tierra como un enviado, diga enviado. Fue llamado, preparado, ungido y enviado para cumplir una misión específica en la tierra. Mateo 12, 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Está hablando acerca de Jesús, a quien he escogido, mi amado, su único hijo. Y Juan 17 y 18 dice, como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo. Entonces, nosotros debemos de entender que ya fuimos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. También fuimos enviados a este mundo por el Padre Eterno, a través de un Padre biológico, ¿sí? Fuimos enviados a este mundo para manifestar su propósito eterno. Entonces, elegidos y enviados con los mismos parámetros de Cristo. Él fue el modelo y el marco del diseño que es para nosotros. En Él vemos reflejado lo que también será reflejado en nuestras vidas. ¿Me va entendiendo? ¿Sí puede hablar igual abajo del barbijo? ¿Me va entendiendo? Bien. Entonces, como fuimos elegidos por Dios, ¿sí? Es interesante lo que vimos la semana pasada en 1 de Pedro 1:2, donde dices, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Diga, elegidos. Elegidos en el original, en el hebreo original es selecto, favorito, separado, seleccionado, clasificado, escoger de forma deliberada. Y la presciencia es el conocimiento anticipado. O sea, Él nos eligió según el conocimiento anticipado que Él ya tenía de nosotros. No porque creía que éramos perfectos, lo dije la semana pasada, ni que no íbamos a fallar, sino que Él nos eligió a pesar de que nosotros somos un manojo de errores. Porque la gracia iba a ser manifestada a través de Cristo y por la gracia nosotros teníamos posibilidad de funcionar. ¿Sí? Porque en la ley todos fracasaron. En la ley, en el antiguo pacto, nadie pudo terminar la obra. Ni David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Sabemos que tuvo sus situaciones. Pero luego, la continuación del legado por Salomón también fracasó. Y así sucesivamente hasta que vino Cristo. Y en Cristo se activa la gracia. Y por la gracia nosotros tenemos acceso a todos los beneficios de Dios. No por nuestra conducta intachable, sino porque la sangre de Cristo es más que suficiente una vez y para siempre. Entonces la sangre de Cristo ya fue rociada sobre nuestras vidas. Por eso dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esa sangre fue suficiente, ese sacrificio fue perfecto y no hace más nada. No hace falta más nada porque todo ya se completó en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces Dios lo tiene todo ya asegurado. ¿Se entiende? Dios lo sabe todo de antemano. ¿Se va entendiendo? Hechos 2:23 dice, a este, está hablando de Cristo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de los inicuos crucificándoles. O sea, ya estaba previsto el sacrificio. Por eso los sacrificaron, por eso lo pudieron atrapar, por eso lo pudieron castigar y colgar en la cruz, porque ya Dios lo había previsto de esa manera. Parece cruel, parece injusto, pero no era así. Porque en su soberana voluntad Dios establece la forma y los medios. Y si Dios establece algo, ¿alguien lo puede cambiar? El tema es que nosotros nos han vendido un Dios de amor. ¿Sí? Donde vemos que todo es bueno, ondas de amor y paz. ¿Sí?
Y Dios también es un Dios de juicio, un Dios de condenación, ¿sí? Es un Dios de paz, o sea, tiene todos los componentes. Lo que pasa es que siempre nos dieron un mensaje. De hecho, que ¿cuántos vienen de la época de abrir la tapita y sacar las promesas? ¿Cuántos? Roxy, vos también seguro de las promesas. ¿Sí? Varios acá. ¿Sí? Que hay la cajita y ninguna promesa era una demanda, todos eran beneficios, ¿o no? Se te van a abrir los cielos, te bendeciré, aunque anden valles sobre, yo estaré contigo. O sea, siempre eran beneficios. Obedece, sirve, comprométete. No, esas cosas no. Cosas beneficiosas siempre, lindas. Y está bueno, pero es una parte. La otra parte es que Dios también nos corrige. Diga, si es padre, si nuestros padres nos corregían según a ellos les parecía, ¿sí? ¿A cuánto le dieron los padres? Para que tenga, guarda y reparte, ¿sí? Nos dieron con todo, ¿sí? ¿Cuántos han probado el cinto? Muchos, Una marquita ahí en el cinto, papá, que no te la olvidas por varios días, ¿sí? Y de pronto no eran cosas tan graves, pero bueno, nos daban, nos corregían, como a ellos les parecía bien. ¿Cuánto más Dios, que nos ama con amor eterno y quiere y tiene lo mejor para nosotros, cómo no nos va a corregir? Porque al que Dios corrige lo llama hijo. Y al que Dios no, o al que no se deja corregir, ¿cómo lo llama Dios? A ver si alguien se acuerda. Bastardo, exactamente. Entonces, a los hijos, entonces le pudieron atrapar, sí, pero por el anticipado conocimiento de Dios. Lo pudieron prender y lo pudieron matar y lo crucificaron y lo mataron por el previo conocimiento. Entienda esto, el paralelismo con lo primero. Si Cristo sufrió, ¿sí? Significa que si vos hoy estás atravesando un momento de dolor, ¿vos te pensás que es casualidad? Para nuestro previo conocimiento puede que sí. Puede que sea mala fortuna, mira que me pasa esto a mí, la pucha. ¿Por qué? ¿Por qué me toca pasar esto a mí? ¿O será que Dios tiene un programa detrás de todo esto? ¿Será que a pesar de todo Dios tiene un proyecto? Hola. ¿Sí? Porque si no, pareciera que todo esto es una injusticia y que no sirvió de nada. Ahora, yo pregunto, ¿sirvió de algo? Si no, no estaríamos acá ninguno de nosotros, ni gozaríamos de la salvación eterna y todavía estaríamos bajo la ley. Y bajo la ley el que pecaba, moría. O sea que no estaríamos ninguno acá. O sea, estaríamos toditos sepultados ya, todos acá. Sin embargo, si vivimos es por gracia, diga, por gracia. ¿Me va entendiendo? Bien, entonces, todo ya estaba previsto en Dios y por Dios. La crucificación y muerte de Jesús ya estaban previstos dentro del propósito. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? Todo estaba ya establecido por Dios. ¿Sí? No le podían haber tocado un solo cabello a Jesús si no estaba dentro del plan y propósito de Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, nadie te puede tocar si estás en Cristo, salvo el propósito, y a través del propósito hay un proceso, y en ese proceso Dios te va a procesar para que a través de ese proceso podamos ser aprobados en Dios. ¿Me va entendiendo? Bien, Romanos 8:28, lo busqué en la versión NTV, nueva traducción viviente, porque está muy claro y muy entendible, o más entendible, más fácil de entender. Dice Romanos 8:28, 29 y 30. Y sabemos que Dios hace, escucha bien, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. ¿Me conviene amar a Dios? Todas las cosas cooperan para el bien de los que lo aman
y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Diga, Dios tiene un propósito conmigo. No, pero dígalo con fuerte y con fe. Dígalo, Dios tiene un propósito conmigo. 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Lo hablamos el domingo pasado. Sí, que nosotros seamos la expresión de Cristo, como el primogénito Cristo, nosotros como hijos y hermanos, sí, también ser la expresión del Hijo. O sea, la idea de Dios es que haya muchos Cristo en la tierra, que en uno se repliquen en todos nosotros, que seamos la manifestación de Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? Tranquilo que no te vamos a sacrificar, tranquilo. Ni te vamos a crucificar tampoco todavía. Ya fue el tiempo estamos en el tiempo de la gracia. ¿Sí? Llegar a ser como el Hijo, a fin de que su Hijo sea el mayor de muchos hermanos. Dice el 30, y después de haberlos elegido, Dios los llamó, diga llamó, para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. ¿Para qué Dios nos llama? Para ponernos en una relación correcta con Dios. Para entender esa relación correcta con Dios, yo tengo que tener una mentalidad actualizada. Porque si no, sigo creyendo que todo lo que me pasa y es doloroso no viene de Dios. Y hay cosas y cosas. Hay situaciones y situaciones. Entonces, y una vez que nos puso en la relación correcta, y luego de ponernos en la relación correcta con Él, les dio de su gloria. Pregunto, ¿qué pasó con Cristo después de ser resucitado y ser ascendido? Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Donde todos se van a arrodillar delante de Él, todo el mundo, toda lengua le confesará, no hay otro nombre, no hay otro poder más grande, no hay otro nombre más grande que Él. O sea, Dios lo puso por cabeza en todo, amén. Entonces, es interesante saber que previamente hay situaciones que pueden llegar a nuestra vida, pero es con el fin de manifestar un mayor y eterno peso de gloria, amén. Entonces, entender que fuimos elegidos por Dios y llamados por Dios para ejecutar el propósito eterno es porque hay una misión que tenemos que cumplir. Fuimos elegidos por Dios para ser como su Hijo. Y ahora, después de ser elegidos, nos llamó para ejecutar una misión, una tarea, cumplir el propósito eterno. Cuando Dios nos llama, esa palabra llamar es propósito, es darnos un nombre. Cuando Dios te da un nombre, te da una función. ¿Se entiende? Por eso Adán en el huerto le puso nombre a todos los animales y el nombre que le puso él es el que tienen hasta la actualidad. Porque según la función, ¿se entiende? Cuando hablamos de nombre hablamos de función. Pero también hablamos de propósito, de destino. Él nos llamó, Él nos invitó, nos convidó para ser parte del propósito eterno. Y se puede lograr cuando hay una perfecta relación con Él. Y una vez que tenemos una perfecta relación con Dios, Él nos hace partícipes de su gloria. ¿Amén o no amén? ¿Me va entendiendo? Gran parte de lo que estamos diciendo tiene que ver con la base de lo que hablamos el domingo pasado. Por eso es importante que si ustedes escuchan la palabra del domingo pasado van a tener una plataforma de lo que estoy diciendo. No quiero volver a reiterar todo lo que dije, porque si no estaríamos redundando en cosas que ya hablamos, pero hay un complemento muy concreto entre lo que se habló y lo que se está hablando. Amén. Segunda de Pedro 1:3.
Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas Dios ya nos dio? ¿Cuántas? ¿Y por qué siempre estamos con una mentalidad que necesitamos algo? ¿Se dan cuenta por qué hay que actualizar el entendimiento? Porque la palabra de Dios dice que todas las cosas que pertenecen a la vida, todo lo que necesitas para funcionar en la vida y para funcionar en el reino de Dios, en la piedad, ya te han sido dadas. Hola. ¿Entiende esto? ¿Seguro que lo entiende? O sea, todavía no está activada, pero ya lo tenemos. ¿Sí? Insisto, es como cuando compré la computadora, cuando esta me la regalaron, cuando me regalaron la computadora, ya venía con un montón de programas. ¿Sí? Que todavía estoy aprendiendo a usar. Pero, ¿se entiende? Ya vino, pero no los activé todavía. Ya lo tengo todo, ya está todo acá, pero no lo tengo activado porque lo voy activando en la medida que voy entendiendo, en la medida que me voy formando, voy aplicando y haciendo que esto funcione más y mejor. ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando Dios dice, todas las cosas ya nos fueron dadas. ¡Wow! Entonces yo tengo que cambiar el chip. Digo, vamos a cambiar el chip. Pero decirlo con fe, por favor. Se va a cambiar el chip. Vamos a sacar la mentalidad de necesitado por una mentalidad de productivo. Diga productivo. Cuando Dios nos elige, lo primero que hace, o sea, ¿qué hizo Dios con, insisto, hay un parámetro con Cristo y con nosotros? ¿Qué hizo cuando Dios lo envía a la tierra? ¿Qué es lo primero que recibe Jesús estando en la tierra? Lo vivimos ese otro día, una semana atrás. ¿Qué sucedió cuando nació? ¿Vino qué? Una abundante provisión. Llegaron los reyes que eran sabios del oriente, no eran reyes ni reyes magos menos todavía. O sea, eran sabios, por eso se les llamaba magos o qué sé yo, porque el tipo tenía sabiduría desarrollada. ¿Sí? ¿Qué es lo que recibe Jesús ahí estando ahí recién nacido? Porque todo, no, Jesús es el pobre, Jesús hay que ser pobre como Jesús, el voto de pobreza y demás. Todo mentira. Jesús no fue pobre, nunca fue pobre. Nació en un pesebre porque no había hoteles, no había lugar. Hola. Jesús nunca fue pobre. Vos tampoco. Aunque temporalmente estés escaso. La pobreza es una situación de la mente, la escasez es circunstancial. ¿Vamos bien? ¿Queremos cambiar el chip o seguimos como estamos? ¿Seguimos como estamos o cambiamos el chip? Nos conviene cambiar el chip. Nos conviene cambiar el chip. ¿Sí? Entonces, cuando Dios envía, llama, ¿qué hace? Capacita, le da las herramientas. Si no, sería injusto que Dios te llame a hacer algo que no tenés. ¿Cómo Dios nos va a llamar a hacer algo que no podemos hacer? ¿Sería injusto? Dios no te puede exigir lo que antes no te dio, pero si ya te lo dio, te lo puede exigir. ¿Me va entendiendo? Entonces, como todas las cosas ya se nos fueron dadas, Dios puede llamarnos y rendir cuentas y pedirnos a rendir cuentas. ¿Qué hicimos con lo que Él ya nos dio? Porque muchas veces ni enterados estamos que Dios nos dio. Por eso oramos, dame, bendecime, dame, ¿o no? Bendíceme, ayúdame, todo el tiempo
Porque no tenemos el entendimiento de que todas las cosas que pertenecen a la vida ya te fueron otorgadas, pero fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el propósito eterno. Él ya nos llama y nos equipa. Fíjate que cuando Jesús por 30 años se guardó, pero cuando se activa el ministerio, ¿qué es lo que primero recibe? O por medio de lo que sucede, se activa su ministerio. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando se bautiza, viene sobre él ¿qué? El Espíritu Santo. Y Lucas 4:18 dice, el Espíritu está sobre mí y me ha enviado Dios a predicar buenas noticias, a liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos. ¿Se entiende o no? O sea, Dios lo equipa primeramente para luego ponerlo en funcionamiento. Vos ya estás equipado, estás desactualizado. O estamos desactualizados. Me incluyo, obviamente. Primero, el burro para que no se espante. ¿Sí? Diga, tengo que actualizarme. Porque todo ya lo tengo. Y todo ya se me fue dado por su divino poder. Diga su divino poder. Oh, no. No me saque el texto. Déjamelo el texto, por favor. Todas las cosas me han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? No. Nos mantenemos en 2 de Pedro 1, 3 y 4. Lo otro lo hice la mención nada más para que entendamos. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora vamos a hablar de ungido, qué significa, pero bueno. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento. ¿Es importante el conocimiento? Sí, con entendimiento. Conocimiento tiene que ver con entendimiento. Para un funcionamiento, el conocimiento solo no me sirve si no tengo el entendimiento. ¿Se entiende? Yo tengo conocimiento, pero no tengo entendimiento de todo lo que está acá adentro. ¿Sí? Lo básico sí, pero en lo demás no. Entonces me tengo que actualizar a través del conocimiento. ¿Qué conocimiento? De Dios, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Insisto, si Dios nos llama a vos y a mí, como dijimos el domingo pasado, ¿Él está pensando en fracasar con nosotros? Aunque nosotros nos sintamos fracasados por nosotros mismos, Dios nunca se sintió fracasado. Dios nunca se vio decepcionado por haberte elegido y haberme elegido, aunque fallamos. Porque no está Dios evaluándonos por nuestra conducta, sino por la sangre del Hijo y por el sacrificio eterno. Amén. ¿Se entiende? Entonces, todo ya nos fue dado por su divino poder. Ahora tenemos que estar actualizados. Diga, estoy completo en Dios. Pero dígalo con entusiasmo, estoy completo en Dios por su poder. Cuando yo estoy completo en Dios, entonces puedo experimentar en Él la plenitud de su realidad en mi vida. Por eso dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué pasa con las promesas? ¿Qué pasa con las promesas? Nos ha dado, diga las promesas. Las promesas en Cristo ya son todas una realidad. Ya no vivimos de promesas. Por promesa vivieron en el antiguo pacto. Estoy esperando que la promesa se cumpla. No, en Cristo todo ya se cumplió. Ahora lo tengo que activar. Porque todo ya me ha sido dado por Cristo. No por nosotros, por Cristo. No por nuestra buena voluntad o por nuestra gana, porque somos buenos. No, por Cristo y por su gracia. Amén. Él nos ha dado, ya nos ha dado, ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas. Ya nos fueron dadas. Para que por medio de las promesas, que ya son realidades, lleguemos a ser participantes. Diga participar.
No, con ganas y con fe, diga participar de la naturaleza divina. ¡Wow! Que vos y yo logremos ser copartícipes con Dios de su naturaleza. Fíjate la grandeza de Dios. Fíjate la misericordia y la gracia que nos han sido dadas. Que Él quiera expresar su naturaleza, compartirla con nosotros. Y nosotros andamos como pobres y necesitados, como errantes y vagabundos. Cuando somos hijos, que ya todo tenemos asignado, que las promesas ya fueron dadas y que todo esto fue hecho para que nosotros logremos ser partícipes de la naturaleza divina. Pero acá está la clave: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Los parámetros del mundo tienen que salir de nuestra vida. Diga, tengo que salir de los parámetros del mundo. Del sistema antidios. ¿Sí? ¿Qué hay en el mundo? ¿A causa de qué? De la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo de la carne. El desvío. Mediante el conocimiento, la importancia de entender. Participante, escuchá, me adelanté, por eso tengo que volver porque me pasé por alto varias definiciones que quiero dejarles para que queden grabadas y para que también las podamos compartir. Importante entonces el conocimiento, que lleguemos a través del conocimiento. A través del conocimiento activo todas las promesas para que yo llegue a ser participante en la naturaleza divina. ¿Qué es ser participante? Cuando alguien participa de algo, es alguien que está involucrado. Diga involucrado. ¿Sí? ¿Saben qué significa participante en el original? Socio, asociado, compañero, cómplice, unión con o junto a. Por asociación, compañía, parecido, posesión, incluso calidad de completo. Entonces, cuando Dios dice, para que lleguen a ser partícipes, está hablando de que hay una asociación, que entre Él y yo somos uno. Porque nos hace partícipes de su naturaleza. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Había entendido cuál era el cambio de naturaleza. Por ser participantes, diga participar. Pero dice que tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo. ¿Sí? En el mundo estamos hablando del sistema antidios. No de las personas que no conocen a Dios, de un sistema. El sistema nos quiere vender un pensamiento equivocado. Corrupción, dice el original, decaimiento, ruina, perdición, destrucción. Por eso tenemos que salir de los parámetros del sistema que es corrupto. O sea, el estilo de pensar conforme al mundo, conforme al sistema mundano. Al sistema antidios. ¿Se entiende? O sea, cambiar el chip es sacar el parámetro del conocimiento o el entendimiento humano para pasar a entender lo que dice la palabra y moverme por los parámetros de la palabra y no por los parámetros de un sistema que está corrupto, viciado y del cual tenemos que salir. Yo pensé que se iba a alegrar un poquito más. ¿Me está entendiendo o no? Porque es clave el entendimiento. ¿Me va entendiendo? Si no, vuelvo para atrás. ¿Algo no se entendió? Hola. ¿Se entendió seguro? No es una predicación solamente. Estamos enseñando algo. O sea, queremos compartir una enseñanza que quede establecida en nuestro espíritu. No diga amén por decir amén solamente, sino porque lo entiende. Sí, no, amén, algo.
tengo frío, tengo hambre, tengo sed, algo diga. La concupiscencia, especialmente por lo prohibido, la codicia, codiciar, desear, deseo, pasión. ¿Sí? La concupiscencia es lo que está en el hombre fuera del gobierno de Dios, que quiere lo prohibido, lo que Dios dice no. Entonces tenemos que huir de esos parámetros. Es entonces que el entendimiento por el que fuimos equipados y debemos actualizarlo, actualizar el pensamiento por el entendimiento y saber que Dios ya nos equipó para una tarea, para un propósito, para una misión. Diga, Dios ya me equipó. Es necesario entonces salir de la mentalidad o postura del sistema, de la postura de consumidor, donde dame, ¿sí? Para dejar de ser un consumidor del Evangelio, para ser un productor del Evangelio. ¿Me va entendiendo? Cuando uno sabe que es enviado por Dios y elegido por Dios y llamado por un propósito, al no ejecutarlo, ¿qué genera en nuestras vidas? Frustración. ¿Qué pasa? Lo podemos ver en los futbolistas. El tipo entrena toda la semana, a full, se prepara para jugar su mejor partido. Llega el domingo, llega el momento, van a la cancha, pero el director dice, al banco. ¿Usted se piensa que los que están en el banco están contentos? Esta semana corrí como loco. Me entrené más que nunca para jugar. Pero el director dice, ¿te puedes sentar en el banco, por favor? Si te necesito, te llamo. ¿Se entiende? Y esto es lo que pasa en nosotros, en los creyentes, en los hijos, que fuimos equipados, pero vivimos una realidad frustrante. Porque hay una dualidad en nuestra mente, en el pensamiento. Si tengo un Dios tan grande, ¿por qué vivo lo que vivo? Porque no entiendo el propósito, porque no entiendo el llamado y porque no escuché el mensaje anterior. ¿Se entiende? O sea, hay mucha frustración en el ámbito de la fe y más en este tiempo, amados. En este tiempo se nota más que antes quizás, pero hay un altísimo grado de frustración dentro de las filas del Evangelio por falta de entendimiento. Porque cuando no tenemos la comprensión, entonces sí, ¿por qué me pasa esto a mí? Y pensamos que la vida es injusta con nosotros. Pensamos que todo está mal, pensamos que no nos merecemos nada y entramos a sacar conjeturas y pensamientos raros donde terminamos confundiendo más en lugar de basarnos por el parámetro divino, por la palabra eterna, nos basamos por los parámetros del sistema. Donde te dice que si sos bueno es porque las cosas te salen bien. Y eso no es verdad. ¿Cuántos saben que Messi estuvo en el banco en más de una oportunidad? ¿Y eso hizo que dejara de ser el número uno? ¿Tenía ganas de jugar? Obvio. El tipo quiere jugar a todos los partidos. Pero estaba en el banco. Porque hay un director técnico que sabe cuándo tenés que entrar. Y cuando tengas que entrar tenés que dar el 100%. No salir confundido a la cancha. Entonces muchas veces, insisto, la religión ha sido más que perversa. La religión ha sido frustrante. Diga frustrante. La religión maneja otro parámetro diferente al parámetro de Dios y del reino de Dios. La religión nunca nos habló de propósito.
Yo en la mitad de mi vida ignoré el propósito. Tratábamos de hacerlo mejor, de servir en lo que podíamos, dar lo mejor de nosotros, pero no nos hablaba de propósito. Entonces había confusión, claro. Hasta que entendimos por causa de la insatisfacción que empezamos a sentir. Amados, yo cada domingo necesito ser sorprendido por Dios. No puedo venir a contarle a ustedes la historia de Moisés. 200 veces la conocimos ya. 2 millones de veces me la contaron. Lo que nunca me contaron, ¿qué significa esa aplicación en mi vida hoy? ¿Se entiende? Que dábamos 7 vueltas a la ciudad y caían los muros. Dimos 7 vueltas a la ciudad y nunca cayó nada. La corrupción siguió estando. El pecado no se fue. O sea, usábamos parámetros equivocados que fueron de pactos anteriores. Por eso la falta de entendimiento nos ha hecho improductivos bajo una mentalidad que ha sido confusa. Y eso ha traído gran frustración dentro del pueblo de Dios. Una mano en el corazón, amado. Diga, ¿se sintió frustrado alguna vez dentro de la fila del Evangelio? Yo sí. Yo sí. ¿Cuántos se sintieron frustrados alguna vez? Yo me sentí frustrado. Pero digo, si Dios es bueno, Dios es perfecto, hay algo que no está bien. Si hay que buscar, algo está mal, algo estamos, ¿viste? Cuando algo no está sucediendo y todo está bien, si Dios es el correcto, la palabra es la correcta, ¿cómo puede ser que no funcione? Lo que pasa es que siempre buscamos el error en el hermano, en el marido, en el pastor, en los hermanos, en la congregación, y no en nosotros mismos. Porque los primeros que deberíamos de haber sido corregidos éramos nosotros mismos. Pero tampoco nos llamaban a pensar. Tampoco nos desafiaban a pensar. Entonces, como no te desafiaban a pensar, vos estabas ahí y creías lo que te decían y estaba bien. Y fue bueno, pero había techos. Y Dios dice, tenemos que romper esos techos. ¿Cómo los rompemos? Saliendo de los parámetros del sistema y poniendo en práctica los parámetros de Dios. Haciendo un chip en nuestra mente. En lugar de decir, Señor, dame, decir, Señor, úsame. Hola, úsame para tu reino. Porque me llamaste, me salvaste, me equipaste con un propósito, úsame. Porque si yo tengo todo ese potencial y estoy sentado en el banco, me frustro. Por eso no fuimos llamados a ser partícipes de un domingo, sino de una vida. Hola. No, por favor, si me está entendiendo, haga algo. Entusiásmese un poquito. ¿Está entusiasmado o no? ¿Le interesa lo que estoy hablando o seguimos? Le recito el Salmo 23 y nos vamos a casa. ¿Le interesa saber algo o no? ¿Quiere salir de la frustración o quiere estar en la frustración? ¿Quiere estar en el ambiente religioso o en el ambiente de reino? Bueno, entusiásmese por favor un poquito. Contágieme su entusiasmo. Hola. Hola. No soy un monigote acá yo, ¿eh? Usted se tiene que entusiasmar por usted mismo. Aleluya. Debemos ser equipados con el entendimiento correcto. Desandar todo lo que anduvimos, sacar viejos conceptos errados, improductivos, infuncionales y comenzar a activar lo que realmente funciona. ¿Por qué? Porque a esto le funcionó a la iglesia primitiva, a la iglesia del primer siglo, le funcionó. Pero nosotros somos tan vivos que en lugar de seguir mirando ese lugar de ejemplo, el nuevo pacto, la congregación que nace en Hechos, en lugar de mirar ahí cómo fue la iglesia del primer siglo, que fue altamente efectiva en esos primeros años,
Y nos volvimos filósofos del Evangelio. Y empezamos a filosofar y a decir cosas y pensamientos y qué sé yo, y quedamos fuera. Y fuimos adoptando nuevamente pensamientos en lugar de huir de la corrupción del sistema, porque no nos entendíamos. Cuando antes nos decían huir de la corrupción del mundo es no te juntes con los mundanos. ¿Y nosotros qué somos? Somos de Marte. Porque no entendía, la religión te decía no, salí del mundo. Y Dios decía vayan al mundo. Entonces esa dualidad de pensamiento era porque no entendíamos que huir de la corrupción del mundo no era huir de un lugar, sino de una posición mental. Oh, entusiásmese un poquito, por favor. Si van a aplaudir con ganas, aplaudan. Si no, para Dios. Por eso, amados, semejante obra en la cruz. Dice Colosenses que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas, donde era imposible salir. Estábamos esclavizados, el diablo nos tenía arrastrados. Estábamos muertos en delito y pecado. Ahí nos tenía, Él nos traslada de esa potestad a un reino de su amado Hijo. Tampoco nos hablaron de reino. Entonces salimos de la potestad de las tinieblas y nos metimos en una religión. Porque la religión evangélica es tan perjudicial como cualquier otra religión. Porque la religión toda es improductiva. No sirve. Diga, no sirve. Es la expresión de Cristo en nosotros lo que sirve. Es la vida de Dios en nosotros lo que sirve. Es la obra que Él hizo dentro nuestro lo que sirve. No lo que yo por mis medios pueda lograr. ¿Me va entendiendo? Entonces pasamos de muerte a vida, fuimos renacidos por Dios por causa de un propósito. Tenemos a favor riquezas inescrutables, inagotables. Dice Efesios 3:8, aunque, dice el apóstol Pablo, aunque yo soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, diga por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a su disposición por medio de Cristo. Aleluya. Préndeme un cachito porque ya está entrando calor. Me estoy enojando más que nada. Más que calor. ¿Quieren salir o no quieren salir? ¿Saben que cuando uno está preso? ¿Quién estuvo preso alguna vez? No. No lo vamos a crachar ahora. A ver las cámaras, por favor. Pero ¿qué es lo que ayer justamente veía una película que la empecé a ver y mi esposa dice, ¡saca eso! ¡Qué violencia! No me gusta. Bueno, y como yo no soy dominado, soy obediente, que es distinto. Una mujer que estuvo presa y de pronto le abren la celda, empezó a salir hasta que llegó al portón. Cuando se le abre el portón, que sale afuera, como que no sabe qué hacer. ¡Wow! Ese deseo de libertad. ¿Sí? Yo quiero ser libre. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos disfrutar la libertad de Dios? Y estar sano y libre por dentro y no tener ningún rollo religioso, ni evangélico, ni de ningún tipo. Es lo que Dios quiere para nosotros. Dios preparó lo mejor. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero no la entendemos. Por eso nos frustramos. Efesios 3:8 lo vi en la nueva versión, nueva traducción viviente. ¿La tenés esa? No. No. Pero así dice la nueva versión. Soy el menos digno de todos,
de todo el pueblo de Dios, pero por su gracia Él me concedió el privilegio de contarle a todos los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. ¿Cuántos tesoros inagotables? Todos. Pasa que nosotros tesoros enseguida pensamos en dinero y no. Y hay muchas cosas que valen más que eso. ¿Cuánto vale la salud? Hola. ¿Cuánto vale la salud? Tiene precio, hermano. ¿Cuánto vale la vida de un hijo? ¿Cuánto vale? Hay cosas que no tienen precio. Muchísimas cosas que no tienen precios. Pero claro, nosotros cuando tenemos el chip equivocado, enseguida relacionamos con beneficios temporales. Y hay mucho más que eso. Entonces, las riquezas inagotables ya están a disposición. Ahora hay que activar. Díganme, ¿tengo que activar? Una vez que viene la nueva actualización a tu celular, ¿qué dice? Después que termina, ¿qué te dice? Reiniciar. Diga, tenemos que reiniciar. Llega un punto, antes de irnos, tenemos que decir, tic, reiniciar y que borrón y cuenta nueva. Y se acomoda la actualización a nuestro... Qué fácil sería así, ¿no? Con un botoncito, pero nos cuesta, ¿viste? Porque nosotros pensamos. Oh, sí pensamos. Cuando no definimos nuestra posición y función, viene la frustración. La plenitud de Dios está estrechamente ligada con el propósito eterno, con nuestra función aquí en la tierra. Como dije, la religión no comparte la misma plataforma que el reino. Por lo tanto, cuando no estamos definidos, los niveles de satisfacción están ligados a los parámetros humanos, naturales, que en lugar de estar basados, como dije, en la plataforma de la realidad de Dios. Entonces, cuando el sistema mundano antidios opera en nosotros, en nuestra mentalidad, nos pone parámetros de satisfacción equivocados. ¿Me va entendiendo? Diferentes a los de Dios. Y si no estamos actualizados, nos adecuamos a esos parámetros humanos y naturales y evaluamos todas las cosas según esos parámetros naturales y humanos y no en los parámetros de Dios. ¿Me va entendiendo? El error es cuando nosotros queremos involucrar a Dios y queremos que Dios funcione y opere dentro de los parámetros que Él nunca estableció. Son parámetros humanos y naturales. El tema es que la plenitud de Dios de alguna manera está condicionada al propósito eterno. O sea, cuando uno no está cumpliendo con el propósito eterno, es muy posible que haya niveles de insatisfacción y de frustración en nuestras vidas, porque estamos en Dios, pero no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Como dije, estoy preparado, equipado, pero no hago nada. Los hijos de Dios fueron liberados para servir a través del propósito eterno por entendimiento. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Amén. Pero hay diferentes tipos de libertades. Está la libertad física, pero también está la libertad de ¿qué? Esa libertad es la que nosotros tenemos que activar. Porque es nuestra voluntad, es nuestra determinación. Fíjate que Dios pudo sacar físicamente de Egipto al pueblo de Dios por medio de Moisés. Moisés, el prototipo de Cristo, trayendo libertad física.
Fíjate que todo lo que dice en Lucas 4:18 es todo físico. Sanidad, libertad a los cautivos, presos, todo lo que tenga que ver con lo físico. Pero la cautividad de la mente es donde nosotros, como dijimos el domingo pasado, el problema que nosotros tenemos no es espiritual, porque el espíritu está completo y entero en Dios. El problema es en el alma, en las emociones. Por eso tenemos que trabajar, porque lo que se salvó rápido fue el espíritu. El alma todavía no está salva. Eso tampoco nos dijeron. Nosotros pensamos que aceptamos a Cristo y ya está. No. Tenemos que entrar al proceso de entendimiento, porque dice, para que a través del entendimiento puedan alcanzar la salvación de vuestras almas, dice la palabra. ¿Cómo si no éramos salvos ya? Y ahora me dice que a través de los procesos yo voy a salvar mi alma. Entonces el grave problema que nosotros tenemos y con el cual lidiamos no es con el espíritu. Porque el espíritu ama a Dios, el espíritu quiere obedecer a Dios, el espíritu no tiene problemas en estar conectado y relacionado con Dios. El tema está en el alma. Donde dice, no, pero los parámetros del mundo, el sistema es más lindo, es más bueno. Sí, pero eso no funciona. Eso es una mentira, no es una realidad. Es una fachada que nos quieren vender. Como diciendo, el más exitoso es el que más plata tiene. Eso es el sistema. Diga, eso es el sistema. ¿Cómo hace el sistema? ¿Cómo opera el sistema? Si tenés plata, fama y poder, sos exitoso. ¿Esa es una realidad? No. Pero ese es el sistema que nos quiere vender ese prototipo de pensamiento, esos parámetros. Y de esos parámetros se metieron en la fina del Evangelio. Por eso dice que tenemos que huir de la corrupción del mundo. Porque el mundo te corrompe con esos pensamientos. Que si tenés plata, si tenés un buen pasar, si tenés un buen trabajo, si tenés una buena posición, sos exitoso. Mentira. Es mentira. Por eso dije, porque Moisés pudo sacarlos de Egipto, pero nunca la mente de ellos cambió, y todo ese pueblo que salió de Egipto murió en el desierto. Dios tuvo que levantar gente que naciera en el desierto sin el parámetro de Egipto para introducirlos en la tierra prometida. Pero es más fácil la comodidad de la religión, venir a escuchar un mensaje bonito y nos vamos. Y a las 2 horas estamos frustrados afuera. Y decimos, ¿cómo? Pero si fui a la reunión, ¿por qué estoy tan mal? Porque no entendemos nada, hermano. No hemos entendido nada por años. Es una mezcla de cosas que no nos han servido. Por eso cambiar el chip. Diga, cambiar el chip. Definir la plenitud en Dios por medio de los parámetros de Dios, no por el sistema. Amado, según el sistema, según los parámetros del sistema, vos podés estar viviendo el peor momento, la peor crisis de tu vida, pero Dios dice, vamos, que estás bárbaro, te estoy procesando porque te voy a sacar bueno. ¡Jeje! ¡Vamos! No, pero estoy en crisis. El sistema te dice, estás mal. Y Dios dice, no, tranquilo, estás bien, porque estás en mis manos. Te estoy procesando, te voy a sacar bueno. ¡Hey! Vamos, entusiasmate, por favor. No es la realidad que ven nuestros ojos. Y cuando el mundo te aplaude y te dice, qué bueno que vas, qué próspero, qué exitoso que sos, tranquilo, no te confíes de eso, porque puedes estar viviendo la peor crisis de tu vida, porque estás totalmente desenfocado del propósito eterno. No te dejes halagar por los parámetros del mundo. Ni te sientas un fracasado por los parámetros del mundo. Porque el fracaso en Dios
no es tan fracaso. Ni la prosperidad aparente tampoco es tanta la prosperidad. ¿Se entiende? Basándonos en los parámetros, no en lo que siento, no en lo que opinan, no en lo que me parece, lo que el mundo cree. No, no, yo me aboco a lo que Dios dice. Porque yo puedo ser altamente exitoso para el sistema, pero altamente improductivo para Dios porque estoy fuera del propósito. Y todo lo que hago no va a funcionar, no va a suplir, ni va a ayudar en nada, porque lo estoy haciendo fuera del propósito eterno. ¿Amén o no amén? Amados, solo en Dios estamos plenos. Amados, en Dios podemos estar en el mejor momento, aún en tiempo de enfermedad o de crisis económica. Porque no es por los parámetros del mundo, del sistema, sino por los parámetros de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan. Aleluya. Aleluya. Diga, no estoy tan mal. Pero diga, tampoco estoy tan bien. No estás tan mal como parece, ni estás tan bien como te crees. Por eso necesitamos de Él. Correr al trono de la gracia y decir, acá estoy, Señor, es por tu gracia que estoy acá. Amén. Fíjate qué interesante que solo en Dios están los parámetros correctos de nuestra vida. No lo que el sistema o el mundo te dicen que es correcto. Filipenses 1, 12 y 13 dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribía esto? En cárcel. Dice, pero las cosas que me han sucedido han servido ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. Aunque parezca que estoy mal, aunque parezca que estoy preso, aunque parezca que estoy limitado, la palabra no está presa, la palabra sigue corriendo y lo que Dios está haciendo conmigo aquí adentro es para el progreso del Evangelio, porque el propósito es más grande que nosotros. El propósito eterno es más grande que nosotros. Aleluya. Fíjate lo que dice Segunda de Corintios 11:29, el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 11:29 dice, cuando hablamos del éxito, de que todo nos tiene que ir bien y es el parámetro, no, eso es mentira. Dice el apóstol Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol dice, yo estoy sujeto como cualquier otro. De hecho, que sufrió enfermedades. Pero su vida no estaba basada en su beneficio personal. Por eso él decía, aunque estoy limitado, si alguien enferma, yo también enfermo. Pero el propósito está por encima de eso. Y si Dios te eligió y te llamó y te capacitó con un propósito, aun cuando todo parezca que está mal, está bien. Porque son los parámetros de Dios los que hacen que todo se acomode. Amén. Tenemos que velar por la productividad de acuerdo a la misión dentro del propósito eterno. Liberarnos del parámetro del sistema. Amén. Hay 3 puntos, con esto ya vamos terminando. Hay 3 puntos específicos que tenemos que tener en cuenta. Primero, 3 puntos, anótelo. Primero,
mi realidad espiritual o la realidad espiritual. Pregunto, ¿la realidad espiritual? Alguien, o sea, lo que Dios logró en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, ¿alguien puede modificar esa realidad espiritual? ¿El diablo puede modificar la realidad espiritual de Dios? Lo que Dios ya estableció, lo que ya Dios predestinó, lo que Dios previamente, antes del conocimiento anticipado, ya te llamó y todo lo demás. ¿Alguien puede modificar eso? La realidad de Dios es inalterable. Segundo, el entendimiento de la realidad espiritual. Por un lado, la realidad espiritual, pero también el entendimiento de la realidad espiritual. Porque Dios nos llama para que a pesar de todo disfrutemos del Evangelio. Dios no quiere que vivamos frustrados en el Evangelio, sino que vivamos una vida de disfrute. Pero no porque me va bien según el parámetro del sistema, o porque me va mal según el parámetro del sistema, sino porque estoy cumpliendo el propósito de Dios a pesar de. Y el tercero es el compromiso con la realidad espiritual por medio del conocimiento. Tres cosas: realidad espiritual, entendimiento de la realidad espiritual y el compromiso con la realidad espiritual por medio del conocimiento. Diga compromiso. Amados, solo los entendidos llegan a altos niveles de compromiso. Diga altos niveles de compromiso. La falta de compromiso es la falta de entendimiento. Estamos hablando de altos niveles, no de cumplir con una tarea, altos niveles de compromiso. Salir de toda nuestra comodidad y estar dispuesto a que Dios nos dé o nos pida lo que quiera y estar dispuesto a darlo. Diga altos niveles de compromiso. A veces aún fallamos en las pequeñas cosas, pero los altos niveles de compromiso es para gente entendida en la realidad espiritual. El Dios que te llama, el Dios que te provee. El Dios que te llama, el Dios que te equipa. ¿Sí? ¿Se entiende? No me gusta ponerme como ejemplo, pero cuando Dios nos llamó, lo teníamos todo, pero aún así entendimos que no era mi bienestar personal la prioridad, sino obedecer a Dios, y vinimos dejándolo todo. Un trabajo en el cual me estaba yendo muy bien, donde económicamente estaba 100 veces mejor de lo que estuve acá en Comodoro. Una casa, una congregación que me amaba, hermanos, amigos de 15 años, 13 años. Y salir con un par de valijas, cargarla en la camioneta y venirnos. ¿A qué? A la voluntad de Dios. La única seguridad era Dios. Por eso los altos niveles de compromiso es para gente entendida. Y no es que yo entendí de una, por eso Dios nos tuvo que procesar mucho. Porque hay altos niveles de renuncias, pero en Dios siempre hay beneficios. Y cuando hoy nosotros ponemos en la balanza, no cambiaría en absoluto nada de lo que dejé, porque si bien al principio fue duro, hoy Dios nos ha suplido más de lo que pensábamos. No según los parámetros del sistema, sino según los parámetros de Dios. Amén. Los entendidos, porque si no entiendo tampoco me puedo comprometer en lo que no entiendo, por eso no entiendo. Por eso el comprender y el entender van de la mano.
Si no entiendo es porque todavía estoy distraído, todavía estoy bajo los parámetros del sistema, por no tener una comprensión real de la realidad de Dios, del entendimiento de la realidad espiritual de Dios, por no haber huido del sistema y seguir moviéndome según lo que me dice el sistema y entendiendo que la plenitud de lo que es porque me va bien, según el sistema, porque tengo casa, auto, porque tengo el disfrute, porque puedo irme de vacaciones. Pensamos que eso es la plenitud del ser humano. Y esa es la plenitud circunstancial, momentánea, que Dios también quiere que la vivas, pero desde otro lugar. Entonces caemos en los niveles de confusión, diga confusión, donde el materialismo, la filosofía humanista, los pensamientos naturales, temporales, superficiales, y solo andamos deseando las añadiduras y no cumplir el propósito. La gente de alto entendimiento es altamente comprometida. Amados, la confusión me saca del propósito, de la visión, misión, de la función, y estoy enfocado. O sea, la confusión me saca de la visión, misión y de estar enfocado en la tarea correcta. Entonces, cuando no hay compromiso, entonces empezamos a ser absorbidos por el sistema ante Dios y lo que debería ser estable se termina poniendo inestable. Lo que debería ser estable pierde estabilidad y se vuelve inconstante. Hay desánimo, crisis, frustraciones, estrés, cansancio, desgano. ¿Por qué? Porque estamos comparando nuestras vidas según el sistema y los parámetros humanos. Por eso Dios dice, no te alegres, no tengas envidia de los que prosperan de forma inicua, de forma perversa, de los que prosperan a través de riqueza injusta. No te pongas en esa línea. Entonces, cuando la frustración, la confusión trae falta de compromiso por la falta de entendimiento, somos absorbidos y perdemos la estabilidad y nos volvemos totalmente inestables. Solo los entendidos pueden disfrutar y avanzar de la estabilidad por causa del compromiso. El compromiso te da estabilidad y fortaleza. Pueden decir amén también ahí, ¿eh? Diga, el compromiso me da estabilidad. Por eso los entendidos pueden disfrutar y avanzar de la estabilidad por causa del compromiso, altos niveles de compromiso. Porque entienden que la plenitud de Dios está en servir. Diga servir. Comprometidos con la tarea, comprometidos con la misión y con la función. Servir a Dios es un disfrute. Cuando está el entendimiento correcto. Amados, fuimos hechos partícipes de su naturaleza divina. Tenemos el equipamiento correcto. Es el tiempo de avanzar, de activar lo que ya tenemos a nuestro favor. ¿Alguien puede creer que Dios está frustrado? No. Dios sigue valiéndose por la realidad de su Hijo, que ya todo lo alcanzó y cuando dijo consumado es, ya todo está listo. Cuando esta secuencia está en los hijos de Dios, es muy beneficiosa. ¿Cuál es la secuencia? Diga, realidad, entendimiento y compromiso. Otra vez, realidad, entendimiento y compromiso. Cuando eso sucede es imposible que no haya productividad. La realidad de Cristo en nosotros debe ser la expresión de su realidad, de su naturaleza.
para alcanzar el disfrute. Cuando Él dice, yo les di de mi naturaleza, para que sean partícipes de mi naturaleza, esa naturaleza es la expresión de Cristo. La expresión de Cristo en nosotros nos hace conocer más a Cristo, no de Cristo. ¿Se entiende? Por causa de esa naturaleza, nosotros conocemos más a Cristo, no de Cristo. De Cristo podemos aprender en una prédica, en una charla, pero a Cristo aprendemos por medio de la manifestación de una naturaleza. Hola. Entonces, la realidad de Cristo en nosotros debe ser la expresión de su realidad, de su naturaleza, para alcanzar el disfrute, que no viene por el conocimiento histórico, sino por la plenitud real de Dios en nosotros. Entonces no conocemos a Dios de oídas solamente, como dijo Job, de oídas te había oído, sino que ahora tenemos el conocimiento porque los atributos de Dios se tienen que empezar a manifestar en nosotros. Porque fuimos hechos partícipes de su naturaleza. Conocemos a Dios por los atributos que se expresan a través de nuestra vida. Diga, Cristo es el ungido. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa enviado, Mesías y ungido. Si hablamos a nivel general, el ungido es para una tarea. Pero si hablamos a nivel personal, es una preparación integral para ser efectivos en el propósito eterno. Entonces Dios te llama y te unge, te capacita. Dios nos llama y nos unge, nos prepara para ser efectivos. Por eso, cuando Cristo, su naturaleza, está en nosotros, ¿se entiende? Cuando su naturaleza está en nosotros, nosotros, ¿cómo estamos? Ungidos. El ungimiento no es porque alguien te ponga la mano encima, sino por la manifestación de algo que ya está dentro tuyo. ¿Se entiende? Porque siempre esperamos que algo afuera suceda, que lo de afuera suceda, que alguien me toque, que alguien me... No. Expresá lo que tenés. Comenzá a activar lo que ya tenés, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron otorgadas mediante el poder de Cristo. Amén. Fíjate la realidad de Cristo, y con esto termino, si los músicos quieren pasarla. Efesios 1, 22 y 23. Diga la realidad de Cristo. Diga la realidad de Cristo. Si la naturaleza de Cristo está en mí, ¿cuál es la naturaleza de Cristo? ¿Qué hizo Dios con Cristo? Con su Hijo. Dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Diga, la plenitud. ¿Dónde está la plenitud de Dios? En la iglesia, no en el edificio, no en el salón, en la iglesia, en nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y la realidad de Cristo también está en nosotros porque portamos su misma naturaleza. Diga, partícipes. Él nos hizo partícipes, no porque nosotros fuéramos mejores, sino porque a Él le plació. Amén. La iglesia es su cuerpo, la expresión de su realidad. Y la plenitud debe ser expresada a través del conocimiento y del entendimiento en una realidad práctica. Ese es el desafío que tenemos que tener todos nosotros a partir de ahora en el nombre de Jesús.